Imagina por un momento que existe un poder tan antiguo como el propio universo. Un poder que no depende de suerte, ni de contactos, ni de que el mundo te dé permiso. Un poder capaz de mover tu realidad, desde adentro hacia afuera. Y la pregunta no es si ese poder existe. La pregunta es, ¿te atreverías a activarlo si supieras que ya está dentro de ti? Porque lo más fuerte de todo esto es que no estás buscando algo afuera. No estás pidiendo que la vida cambie. Estás recordando que también sos parte del universo. Y el universo no crea por casualidad. Crea por dirección. Crea por enfoque. Crea por coherencia. Ahora, pensá esto conmigo. Si tu mente fuera un instrumento, ¿quién lo está tocando? ¿Vos o tus miedos? ¿Tus decisiones o tus hábitos? ¿Tu deseo real o lo que te dijeron que deberías querer? Y acá viene lo importante. No se trata de desear más fuerte. Se trata de aprender a crear con precisión, como un arquitecto que no imagina por imaginar, sino que primero diseña la visión en su mente y después la convierte en realidad. Porque ese es el punto. Cuando aprendes a usar tu mente de forma consciente, tu realidad empieza a ordenarse alrededor de eso. Y por eso hoy te voy a mostrar un método de visualización, pero no el típico que te dicen de pensar positivo y ya. No, este método funciona, porque activa algo profundamente humano. Tu capacidad de dirigir tu enfoque y sostener una realidad interna hasta que el mundo externo la refleje. Y si esto te está resonando, quiero que hagas una pausa de 2 segundos y te preguntes, ¿qué es lo que realmente querés? No lo superficial, no lo que suena bonito, lo que, si se manifestara, te cambiaría la vida. Porque cuando eso está claro, recién ahí empieza lo importante. Entender que esto no tiene nada que ver con magia, ni con frases bonitas, ni con imaginar por imaginar. Tiene que ver con algo mucho más simple, y mucho más poderoso. Una habilidad humana que todos tenemos, pero casi nadie aprende a usar. Durante años nos hicieron creer que visualizar era fantasear, o escapar de la realidad. Pero la visualización real no es un truco mental ni un acto esotérico. Es una capacidad profundamente humana, que ha sido utilizada durante siglos, por sabios, científicos y estrategas para crear resultados concretos. Solo que casi nadie la usa. De forma consciente. Pensalo así. Cuando una persona se preocupa por algo que todavía no pasó, su cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Se acelera el pulso. Se tensa el pecho. Cambia la respiración. Eso también es visualización. Solo que dirigida al miedo. Cuando se recuerda una experiencia intensa del pasado, la emoción vuelve, aunque el evento ya no esté ahí. La mente no distingue entre lo que se está viviendo ahora y lo que se está imaginando con intensidad. Y esto es clave, porque la visualización no es imaginar bonito. Es entrenar la mente para habitar una realidad interna antes de que exista afuera. De hecho, ocurre todo el tiempo. Cada vez que se anticipa una conversación, cada vez que se imagina un resultado, cada vez que se ve venir algo. La diferencia es esta. Cuando no hay conciencia, la visualización gobierna. Cuando hay conciencia, la visualización se dirige. Y acá aparece algo importante. Las personas que logran cambios reales en su vida, no son las que desean más. Son las que aprenden a sostener una imagen interna clara, con emoción, con coherencia, con intención. Por eso atletas, artistas, líderes y científicos utilizan visualización desde hace décadas. No porque sea esotérica, sino porque funciona. Y si la visualización es una habilidad humana, entonces se puede entrenar. Pero este conocimiento no siempre estuvo disponible para todos. Durante siglos fue observado, practicado y cuidadosamente protegido por culturas que comprendían su verdadero poder. Y para entender de dónde viene realmente esta habilidad, hay que mirar hacia atrás, muy atrás, hacia el conocimiento antiguo que fue resguardado durante generaciones. Este entendimiento sobre la mente y su capacidad para influir en la realidad no es algo nuevo, es antiguo, muy antiguo. Las primeras civilizaciones ya sabían que la mente humana no solo interpreta el mundo, lo modela. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes no solo realizaban rituales externos, trabajaban con imágenes mentales precisas, con símbolos, con intención sostenida. No cualquiera tenía acceso a ese conocimiento, solo los iniciados, porque se entendía algo fundamental. Quien sabe dirigir su mente, puede dirigir su realidad.
Más adelante, en las tradiciones herméticas, aparece una idea central, que resume todo esto con claridad absoluta. El universo es mental. Esa frase, atribuida al Kybalión, no habla de creencias, habla de principios, de cómo la realidad responde a estados internos sostenidos. Por eso este conocimiento no se enseñaba de forma abierta, no porque fuera mágico, sino porque era poderoso. Y el poder, históricamente, siempre fue regulado, no para proteger a las personas, sino para controlar quién podía crear y quién solo debía obedecer. Pero este saber nunca desapareció. Se mantuvo vivo en símbolos, en geometría, en enseñanzas veladas, en prácticas internas. Y con el tiempo, empezó a reaparecer en otro lenguaje, uno más aceptable, más moderno, más científico. Y ahí es donde entramos en el siguiente nivel de comprensión, cuando la ciencia comienza a hablar de energía, frecuencia y vibración, empieza a decir, con otras palabras, lo mismo que los antiguos ya sabían. Cuando se habla de energía, frecuencia y vibración, no se está hablando de algo abstracto. Se está hablando de cómo funciona la realidad. Todo lo que existe vibra. No importa si es algo sólido, como una mesa, o algo invisible, como un pensamiento. Todo tiene una frecuencia. Un sonido vibra. Una emoción vibra. Incluso el cuerpo humano vibra constantemente. La diferencia no está en si vibra o no, sino en qué frecuencia se está sosteniendo. Y acá aparece algo clave. Los pensamientos no son neutros. Cada pensamiento genera una reacción en el cuerpo. Cada emoción modifica la química interna. Y esa combinación emite una señal constante. Eso es vibración. Cuando una persona vive en miedo, su cuerpo entra en tensión. Cuando vive en calma, el cuerpo se regula. No es filosofía, es biología. Por eso se dice que la realidad responde no tanto a lo que se dice, sino a lo que se sostiene internamente. La frecuencia no se crea con palabras bonitas. Se crea con coherencia, entre pensamiento, emoción y acción. Y esto explica por qué muchas personas dicen que visualizan, pero no ven resultados. Porque la imagen mental va por un lado, y el estado interno va por otro. La visualización real no es solo imaginar una escena. Es alinear la mente y el cuerpo en una misma dirección. Cuando esa coherencia aparece, la señal se vuelve estable. Y una señal estable empieza a organizar resultados. Ahora bien, si todo esto ocurre a nivel interno, la pregunta lógica es esta. ¿Qué pasa exactamente en el cerebro cuando se visualiza de forma correcta? Ahí es donde entramos. En el siguiente nivel. Hasta ahora hablamos de enfoque, de coherencia y de frecuencia. Pero todo eso no queda solo en ideas abstractas. Tiene un efecto directo. En el cerebro. Cuando una persona visualiza una experiencia, con suficiente claridad y emoción, el cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo afuera y lo que está ocurriendo internamente. Para el cerebro, ambas cosas son reales. Por eso, al imaginar una situación intensa, el cuerpo responde. Se activan las mismas áreas neuronales que se activarían si la experiencia estuviera sucediendo de verdad. Esto tiene un nombre: neuroplasticidad. El cerebro cambia según lo que se repite. Cada vez que se visualiza una escena, se refuerzan ciertas conexiones neuronales. Y con la repetición, esas conexiones se vuelven más fuertes, más rápidas y más automáticas. En otras palabras, el cerebro empieza a adaptarse a una realidad que todavía no existe afuera, pero ya está siendo vivida por dentro. Y acá aparece algo fundamental. El cerebro no crea diferencia entre esto está pasando ahora y esto está pasando con intensidad en la mente. Por eso, cuando la visualización se hace bien, no solo cambia lo que se piensa, cambia la forma en que se perciben las oportunidades, cambia cómo se toman decisiones, cambia incluso la forma en que el cuerpo reacciona al entorno. La visualización efectiva no es imaginar deseos, es entrenar al cerebro para reconocer una nueva realidad como posible y luego como familiar. Y cuando algo se vuelve familiar para la mente, deja de ser resistido. Ahí es cuando empiezan a aparecer las acciones correctas, las elecciones distintas y los resultados alineados. Y antes de seguir avanzando, es importante hacer una pausa. Si sentís que este mensaje está despertando algo en tu interior, en la descripción dejé una herramienta práctica para empezar a entrenar la mente y manifestar con más claridad. El próximo paso es natural y necesario.
Si el cerebro ya está siendo entrenado, entonces la pregunta es, ¿cómo se aplica esto en la vida diaria, paso a paso, sin complicarse y sin perder coherencia? Ahí entramos en el método práctico. Ahora sí, vamos a la práctica. Y lo primero es entender esto. La visualización que funciona no es pensar en algo y ya. Es un proceso en el que se alinean claridad, emoción, repetición y acción. 1. Claridad. Elegir una sola dirección. Elegí un solo objetivo principal. No 10. Porque cuando la mente se divide, la energía también. Hacelo específico, pero simple. No digas, quiero ser feliz. Mejor, estoy construyendo una vida con paz y estabilidad. Estoy en un trabajo que me inspira y me valora. Estoy creando ingresos que crecen de forma constante. 2. Crear la escena. 10 a 20 segundos reales. No se visualiza todo el sueño completo. Se visualiza una escena corta, como si fuera un clip. Por ejemplo, alguien felicitándote, viendo un mensaje o un correo, firmando algo, entrando a ese lugar, mirándote al espejo, sintiéndote distinto. La clave es que sea una escena que tu mente pueda repetir con facilidad. 3. Activar los sentidos y emoción. Mientras miras esa escena en tu mente, pregúntate, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo? Y ahora lo más importante, súmale una emoción coherente. No emoción de desesperación, emoción de certeza, de alivio, de gratitud, de calma, de esto ya está en marcha. 4. Repetición breve, 2 minutos diarios, pero constantes. No necesitas una hora. Necesitas constancia. 2 minutos al día bien hechos valen más que 20 minutos una vez a la semana. Idealmente, 1 minuto al despertar. 1 minuto antes de dormir. 5. Cierre, soltar y actuar como coherencia. Terminás la visualización. Y soltás. No para olvidar, sino para no perseguirlo con ansiedad. Y después, lo más importante, haces una acción pequeña coherente ese día. 1. Porque la visualización abre el camino, pero la acción lo confirma. Y esto nos lleva al siguiente nivel, porque hay una diferencia enorme entre visualizar de vez en cuando y vivir como alguien que ya eligió. Ahí entra la integración. Y acá está la parte que casi nadie entiende. La visualización no funciona porque pedís algo. Funciona cuando dejas de dudar de la dirección que elegiste. Integrar no es actuar como si ya lo tuvieras todo. Es mucho más simple. Es empezar a tomar decisiones pequeñas. Desde la versión de ti que ya eligió ese camino. La forma en la que hablas. La forma en la que reaccionás. La forma en la que decís que sí. Y, sobre todo, la forma en la que decís que no. Cuando una persona ya eligió internamente, su energía deja de ir para todos lados. Se ordena. Y cuando tu energía se ordena, la realidad empieza a responder. No porque el universo premie, sino porque ya no hay contradicción interna. Eso es integración. No forzar, no esperar, no controlar, elegir y sostener. Y cuando eso pasa, la manifestación deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como consecuencia. Manifestar no es controlar la realidad, es alinearte con ella. Cuando tu mente tiene dirección, tu emoción acompaña, y tus decisiones dejan de contradecirte, la realidad responde. No por magia, por coherencia. Y ahora ya sabes algo importante. No se trata de desear más fuerte, sino de elegir con claridad y sostener esa elección. Si estás listo para dejar de solo desear y empezar a crear con intención, en la descripción te dejé una herramienta práctica que te va a acompañar en este proceso. Y si querés seguir profundizando este camino, suscríbete al canal para recibir métodos, prácticas y herramientas de manifestación consciente.